lucha por vivir. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Me liberaste de angustia y dolor. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Te alabaré, Señor, con mi corazón. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Me liberaste de angustia y dolor. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Te alabaré, Señor, con mi corazón. Me diste la vida, abriste mis brazos, me diste tu cariño sin nada merecer. Usaste mi vida, ganaste mi alma, de tu santa ley yo siempre me quiero guiar. Y yo sé que sin ti mi alma no tiene sentido, se va secando día a día, como siervo que lucha por vivir. Y yo sé que sin ti mi alma no tiene sentido, se va secando día a día, como siervo que lucha por vivir. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Me liberaste de angustia y dolor. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Te alabaré, Señor, con mi corazón. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Me liberaste de angustia y dolor. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Te alabaré, La palabra de nuestro Señor, Dios con trae esa mi semilla espiritual en cada uno de nosotros. Bien, pues una vez más vamos a escuchar de ella. Y le voy a pedir a nuestro hermano Pedro Moreno que se nos guíe en la oración y pida por nuestro hermano Andrés de Almonte, que él será el expositor de la palabra de nuestro Dios. Oremos, hermanos, todos unidos como un solo hombre. Bondadoso y eterno Dios de Israel, esa mansión celeste donde un humano no te puede ver, pero desde allá escudriñas los corazones de todos nosotros y de todo tu pueblo Israel, Santo Dios. En esta noche, Dios Santo, en este recibimiento de tu día santo, te queremos suplicar por nuestro hermano Andrés de Almonte, un siervo suyo, Dios Santo, que se esmera con todo su corazón para trabajar en tu viña. Te pedimos, Señor, por él, para que lo hagas hablar palabra tuya, Dios, del cielo. Y que tú lo apoyes, Dios Santo, y que le des las fuerzas necesarias que se utilizan para hablar tu palabra, Dios eterno. Te pedimos pues que lo tomes en tus manos para que así nos haga vibrar a través de la palabra santa, y que nosotros los que vamos a escuchar, Santo Dios, podamos poner oído atento y un corazón dispuesto
a obedecer tu palabra, Dios Santo. Ten misericordia de nosotros. Juntamente a Él, con Él nos abandonamos en tus poderosas manos, sabiendo y reconociendo que usted hará la obra en todos y cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre sublime del Hijo de su amor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, amados hermanos, así en la posición que nos encontramos vamos a recibir a nuestro hermano. Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Bueno, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Como siempre tenemos un tema interesante, al igual que cada viernes, cada sábado por la tarde. Ahora sí. Bueno, hermanos, vamos a ver un poquito acerca de lo que es las guerras, un poquito, nada más, no mucho. Vemos de que pues la primera guerra sucedió en 1914, algo que se venía, dicen por ahí, como preparando desde 1913, 1912 aproximadamente. Problemas o causas porque los gobernantes no se ponían de acuerdo. La razón porque algunos querían apoyar a unas naciones, otros querían el apoyo de otras naciones para conquistar unas tierras y otros para conquistar otras. Y bueno, llegó el momento de que pues estalló ese problema. No funcionaron los acuerdos que querían unas naciones con otras, y resulta de que pues fue el principio de la Primera Guerra Mundial. Eso comenzó lo que es en Europa, todo lo que es Alemania, Francia, Inglaterra, que supuestamente no quería entrar en conflicto, y Rusia y varios países, y algunos otros que estaban unidos, a final de cuentas quedaron unidos pero con diferente nombre después de la después de la Primera Guerra. La Segunda Guerra fue casi similar, por un hombre que quería conquistar, pero él en ese momento no quería conquistar más territorio. Era un hombre de Rusia, y este hombre pues él solamente quería el apoyo de otro gobernante para que él pudiera obtener beneficios como por medio de tratados de libre comercio, lo que es lo que se lleva de una nación para otra. Digamos, como cuando en una nación no hay, por decirlo así, no hay petróleo, pues se le pide a otra que lo tenga para que ésta lo obtenga. Entonces, antes no era el petróleo, eran otras cosas, las cuales se comercializaban. Pero una nación no quiso apoyar a esa nación, que también era muy conquistadora, lo que es Rusia.
Y ese hombre se enojó porque como que le pusieron una trampa, se puede decir. Le pusieron una trampa y al final de cuentas no le gustó. Y esa fue la causa por la cual comenzó la segunda. No digo nombres, no quiero pues entrar en tanto detalle, hermanos. Y ahora pues en la actualidad solamente en la Escritura vemos que nuestro Señor Jesucristo habla de todo eso, de guerras, de rumores de guerras. Lo anticipa con tiempo, 2000 años antes. En un texto que todos conocen, hermanos, San Mateo 24, en el versículo 6. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice estas palabras, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo el tiempo ha habido conflictos, ha habido guerras, sea pueblos contra pueblos, o nación contra la misma nación, o una nación contra otra. Todo el tiempo ha habido eso. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, lo que siempre se busca es el poder. Lo que siempre buscan es crecer en territorio y tener los bienes que otro le abundan, se puede decir. Pero es de toda la vida esto. Italia, lo que es Roma en tiempos de nuestro Señor Jesucristo y un poco más hacia atrás, como 200 años antes, fue una nación que comenzaba también a adquirir poder hasta que llegó a tomar el poder por completo. Pero antes solamente trataba de conquistar un poquito a sus vecinos cercanos. Tenía conflictos con Egipto, tenía conflictos con lo que es Persia, y así poquito a poco, con algunos de alrededor, que en aquel tiempo pues el poder lo tenía Grecia, dirigida por Alejandro Magno, porque él gobernó desde el 331, lo que es esa nación, aproximadamente hasta el 168 antes de Cristo. Y Roma es donde ya comienza a agarrar poder desde el 178 antes de Cristo hacia acá. Ya cuando llega el emperador Julio César, en el año 65 aproximadamente antes de Cristo, pues ya tenían ya lo que era legiones para conquistar a las naciones, a los pueblos, todo eso. Y bueno, siempre tuvo conflictos con todos los pueblos cercanos de él, lo que era, a ver si recuerdo los nombres, creo que no mucho, como los ingleses. No se llamaban ingleses antes, le llamaban se hacían llamar los bárbaros. Y así, por ejemplo, como lo que era tengo los nombres, pero se me olvidan. Eran varias naciones con nombres diferentes, no como actualmente los conocemos. Bueno, eran varios, lo que eran los bárbaros. Y había muchos hombres que también se levantaban de entre ellos para llevarle la contra, pero nunca podían derrotar a los romanos porque era su tiempo, fue su tiempo de conquista. Aproximadamente hasta el año 302 aproximadamente fue donde Roma fue muy fuerte,
en cuestión de conquistas con sus emperadores. Ya después se fue debilitando hasta el 466 más o menos. Ya se fue debilitando porque ya comenzó a cambiar de estrategia. Ya se fue haciendo un poco fuerte en lo que es religioso, en lo religioso. Y bueno, ahora pues está como tranquila, porque se enfoca más en lo religioso que en la conquista, lo que es la guerra. Casi no busca ahora eso. Ahora busca conquistar a las personas, pero por medio de lo que es a la guerra espiritual. Y sí que es fuerte en cuestión de eso, en cuestión de la guerra espiritual, porque acuérdense que dicen que, voy a decirlo de esta manera, dice que en la guerra todo se vale. Entonces, en este caso, echan mano pues de lo más fácil, ¿no? La mentira. Entonces, como todo se vale, pues no hay reglas para eso. Y el que se deja engañar, pues cae en sus garras. Y algunos, pues aunque no se dejen engañar, ya están en la red, se puede decir. Bueno, ahorita vemos que Israel está teniendo una batalla, ¿verdad? Es una de las batallas, una de tantas batallas, que ninguna batalla, por más pequeña que sea, es agradable, porque todo trae pues dolor, trae ahora sí que muchas cosas, no nada bueno, hermanos. Entonces, pero Dios de antemano está siempre con su pueblo, con Israel. Dice allá en Deuteronomio un pasaje muy conocido, capítulo 28. Es por eso que Israel, a pesar de todo, siempre va a salir victorioso de todo, hermano. Antes era derrotado porque ellos se alejaban de Dios, andaban en las cosas, sabemos que desobedeciendo a Dios. Es por eso que los enemigos subían y los derrotaban, pero Dios nunca los ha dejado, siempre ha mantenido su palabra de que estará con ellos siempre. Dice el versículo 7 de Deuteronomio 28: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos subirán de delante de ti. Acuérdense que todo lo que leemos, todo lo que está en la Escritura, es cierto. Porque Dios nunca habla, nunca dice algo y ahí se queda. Conforme a lo que dice en Isaías, que no lo vamos a ver, en el capítulo 58, dice que toda la palabra que Dios habla, dice que es como la lluvia, que cae y germina y hace que toda la hierba crezca. Pero primero hace lo que Dios dice antes de volver vacía a Él. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es con poder. Y cuando Dios dice aquí que derrotará a sus enemigos, es porque así es, hermanos, y así viene siendo siempre. Desde que Dios elige a Israel, sí lo castigaba, pero nunca dejó que lo terminaran, hermano, que lo desaparecieran. Y nunca va a ser así. Hay muchos pasajes, bases, en los cuales habla que Israel siempre va a ser Dios siempre va a estar al cuidado de Israel, hermanos, todo el tiempo.
El problema es de los que se metan con él. Es el problema. Porque no solamente pelean contra él, sino que pelean contra el que los eligió, contra el que los protege. Y bueno, sabemos que esta es una de los conflictos que tiene Israel. ¿Y por qué? Porque cuando venga lo que es ahora sí que la tercera guerra, no va a ser así como está ahorita, todo tranquilo, todo que lo ataque una nación nada más. No, la tercera va a ser en todas las naciones, así como les mencionaba, como la primera, como la segunda. Va a haber unificación de naciones para ir y derrotar al pueblo que habita confiado dice, en una tierra tranquila, y en este caso es Israel. Pero para eso tiene que suceder esto, hermanos. Dice Apocalipsis capítulo 16. Hay señales claras que la Biblia marca y no las podemos dejar pasar. En la Biblia, hermanos, en la Escritura, encontramos puntos claves, y si somos cuidadosos en esos puntos, Dios nos muestra realmente qué es lo que está sucediendo en cierto tiempo y lo que va a suceder. Si no somos cuidadosos, pues nos confundimos totalmente y ya no sabemos ni dónde, dicen por ahí, ni dónde quedó la bolita. Entonces, dice el capítulo 16, versículo 12 de Apocalipsis: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí entra en acción, se puede decir, un ángel, que es el sexto ángel, el cual derrama su copa para que el río Éufrates, un río muy grande, el cual atraviesa lo que es Egipto, todo eso, es el que lleva agua y riega todo eso. Dice, para que el río se seque. Cuando el río esté seco completamente, esa es una clara señal de muchos acontecimientos, pero uno de los más importantes es de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo comienza con algo. Comienza con el río que se seca totalmente. Después de secarse, dice el versículo, bueno, aquí mismo, después de que se seca, queda listo para que los reyes del oriente crucen, o sea, se preparen o se unifiquen para cruzar el río y ir en contra del pueblo de Dios. Ese es un punto muy básico, hermanos. Por eso les decía, no tiene uno que adelantar cosas que muchos dicen, no, pues es que ya ahorita ya está todo. No, hermanos, todo tiene su tiempo. No hay que apresurarnos, no es bueno apresurarnos. Como les decía, no es nada grato, no es nada agradable ver a una nación que está en eso, porque nadie quiere verse en ese, se puede decir, en ese aprieto, ¿verdad? Nadie. Y nadie le desea algo a nadie que esté en esa manera.
Pero esa es la señal clara cuando el río se seque. Y luego dice el versículo 15, me voy a saltar, porque el 14, el 13 y el 14 habla acerca de las unificaciones de estas naciones, que de alguna manera dice que esos unos espíritus inmundos hacen señales de tal manera que los aperciben para que se alisten, como diciendo, ahora es el tiempo, ahora pues ya no tienen quien los defienda, ahora sí, juntémonos y vámonos en contra de ellos. Es lo que está dando a entender. Pero me salté hasta el 15 porque dice dice así: es un recordatorio para la iglesia, para el pueblo de Dios. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué quiere decir? Que nunca debe de confiarse el pueblo, la iglesia. Todo el tiempo debe de estar apercibido y guardando sus ropas, porque después, ¿qué quiere decir? Porque como la vida no la tenemos comprada, tenemos que estar apercibidos en todo momento, sea tiempo de que estas naciones vayan en contra o no. No podemos estar esperando que vayan o no vayan. Entonces tenemos que nosotros que estar apercibidos como iglesia todo el tiempo, porque aquella guerra es algo que se va a cumplir, pero nosotros tenemos que seguir luchando por nuestra vida, por nuestro hombre interior, por nuestra alma. Tenemos que seguir esa lucha. Si esta guerra se lleva a cabo antes o después o como sea, bueno, todo tiene que seguir su curso, pero nosotros tenemos que seguir nuestro curso también, ¿sí? Preparándonos, buscando a Dios, andando de sus caminos. Entonces el 16 dice: ya cuando estas naciones, el río ya se haya secado y estas naciones ya estén, digamos, ya hayan avanzado y ya hayan cruzado el río Éufrates, dice así el 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto ya es cuando las naciones, estos espíritus inmundos a manera de rana, ya llevaron las señales, ya hicieron esos tratados, esos pactos y todo eso, y totalmente se reunieron los ejércitos y ya fueron. Ahora sí, dice que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, en un monte llamado Megido. Ahí es donde va a ser la última batalla, hermano, la última guerra, donde Israel siempre llevó sus guerras. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo dice que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y ese monte se va a partir en 3, haciendo un gran valle, pero también va a causar un gran terremoto, todo eso. Pero no me voy a adelantar porque voy con los textos. No voy a hablar todo lo que estoy mencionando, no voy a dar todos los textos porque es mucho, es bastante. Pero sí, siempre una cosa trae otra causa y trae otra y viene otra, y se va enlazando lo que es la guerra del Armagedón, lo que es el sexto ángel, el séptimo ángel, las copas,
lo que son los sellos y lo que son los... ¿cuál más? Las trompetas, se van enlazando. No son al mismo tiempo, pero traen una secuencia. Lo que son los sellos, un sello abre algo y dentro de ese sello se derrama una copa. En ocasiones pueden ser dos, pero también, digamos, en cierto tiempo, en cierto lapso, se toca una trompeta. No es necesariamente que abriéndose el sello se toca la trompeta junto luego, no. Todo tiene su tiempo, les decía al principio. Bueno, entonces aquí están reunidos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿verdad? Es naciones. Y dice, me voy a adelantar hasta mucho más adelante, dice Ezequiel capítulo 39. Voy a sacar muchos detalles, no los voy a dejar dentro del tema, porque son temas extensos. Dice el versículo 1 al versículo 5 de Ezequiel 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Gog son todas esas naciones, hermanos, que aquellos espíritus a manera de rana convocaron, o se puede decir que hicieron esas señales para que se reunieran, para que se juntaran y fueran en contra, cuando el río se secó, en contra de Israel. Y todos los que se le unan, van a ser muchas. Entonces dice, profetiza contra Gog. ¿Por qué digo contra Gog? Porque hay otras naciones que llevan el nombre de Magog, pero esas naciones ya están allá. Esas naciones de Magog son las naciones que siempre están teniendo conflictos con Israel. Como les decía al principio, ahorita tienen un conflicto, pero son unas naciones que están cerquita ahí, que todo el tiempo están peleando con él. Entonces sigue diciendo el 2. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda, o sea, como que te voy a desarmar, dice, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. O sea, va a quedar totalmente sin armamento, va a quedar desarmado. Quitará su arco, dice, de su mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Bueno, aquí vemos que todas esas naciones van a tener un final. Y no un final feliz, porque a final de cuentas, como siempre han buscado el mal de su pueblo, pues van a recibir lo que ellos han buscado. La Biblia dice que cuando alguien busca el mal de alguien, siempre recibe ese mal. Pero ellas creen que no va a ser así, porque hacen alianzas con ciertas promesas que supuestamente todo va a ser diferente para bien, y no es así. Sigue diciendo el versículo 11. En aquel tiempo
yo daré a Gog lugar para sepultura, ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes. Por ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que sea glorificado, dice Jehová el Señor. Bueno, ahí vemos el final de estos pueblos que se van a unir. En Apocalipsis habla cantidad, describe la cantidad. No lo vamos a ver tampoco. Les digo, abarca mucho, son muchas cosas. Y estoy cortando muchos pasajes también, porque en otras ocasiones he hablado, pero he hablado con otros pasajes, ahora estoy hablando con otros. Y estoy siendo un poquito más certero acerca de lo que es el tiempo, cuando va a suceder esto. Pero hay un pasaje bien importante. Me voy a brincar a Zacarías capítulo 14. Entonces hace ratito veíamos el pasaje donde dice, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. Ahora sí que pase lo que pase, tenemos que seguir siempre buscando a Dios. Acordémonos de que nosotros somos o nos hemos adherido al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que seguir en la lucha espiritual. Podemos observar solamente, y todo esto es para que estemos apercibidos y no ignoremos ciertos tiempos. Pero no porque vaya a suceder tal vez años más adelante, nos confiemos, no. Eso no tiene que ver. Lo que va a pasar, y nosotros tenemos que, somos como, digamos, como como lo que es el Sol, como lo que es los planetas, como la órbita que tienen los planetas, tienen que seguir su curso. No nos podemos salir de órbita. ¿Qué quiere decir? No podemos distraernos viendo o esperando qué va a pasar allá, o si pasó ya, o no pasó. Tenemos que seguir nuestra órbita nosotros. ¿Qué quiere decir? Nuestro camino o nuestra meta es llegar hasta el reino de Cristo, hermanos. Esa es nuestra meta, sin que nos desviemos. Bueno, Zacarías 14 decía, versículo, estamos viendo de todas esas naciones que van a ir en contra. Y dice el 16, y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Entonces, como vemos que va a haber una guerra, y les decía, nosotros no podemos confiarnos que cuándo va a ser todo eso. Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante, porque se va a subir, o se le va a celebrar cabañas a nuestro Dios todo el tiempo. Sea que suceda esa guerra antes o después, tenemos que seguir adelante, porque dice que todos los que quedaren subirán de año en año, ¿verdad? Entonces, sea en este tiempo o sea en aquel tiempo, tienen que
seguir celebrando cabañas con Dios, sí, cabañas a Dios. Porque si no se hace así, hermanos, dice el 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos, lo que es la bendición de Dios en este caso. La lluvia sabemos que representa la palabra de Dios, pero también sabemos que es bendición de Dios. Cuando el hombre busca a Dios, y si el hombre, como dice un pasaje, si el árbol cae al norte o cae al sur, si el hombre muere haciendo la voluntad de Dios, viene la bendición de Dios, lo que es la vida eterna, hermanos. ¿Sí? Eso es en cuestión de al morir, pero cuando sigue viviendo, sigue obteniendo bendición de Dios todo el tiempo. Y esa bendición es extensa, no solamente es de que, pues, ¿cómo podemos decir la vida eterna solamente? No, comienza desde aquí. Esa bendición le va bien en todos lados, ¿sí? Como el pueblo, veíamos hace rato, sus enemigos salen por un camino y huyen por 7. Esa es parte de la bendición. Y mucho más todavía. Y también vemos que en el 18 dice, si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. O sea, no solamente es para un pueblo, para una nación, es para todas las familias, ¿sí?, de la tierra, incluyendo las familias de Egipto. Como en este caso, como les decía, pues por allá está Magog, ¿sí? Gog es entre las familias de la tierra y Magog es de aquel lado, ¿sí? Entonces va a ser como un decreto que tiene que ser así, porque la Biblia lo dice. Les decía hace rato, todo lo que Dios dice se tiene que cumplir. No puede quedar a medias o quedar volando, ¿no? Todo lo que está dicho tiene que cumplirse al pie de la letra. Y sigue diciendo, bueno, vamos a Apocalipsis, capítulo 19. Quise tocar ese pasaje de Zacarías porque ahí entra de los que fueren o de los que irán en contra de Jerusalén, ¿sí? Entramos nosotros, como en la actualidad, y entran los que van a estar en aquel tiempo, cuando vaya a suceder esa guerra, se puede decir. Por eso quise mencionar ese pasaje, no lo quise pasar por alto. En otras ocasiones lo paso por alto, pero no lo quise ahora. Dice 19 de Apocalipsis. Hay algo interesante, como les decía hace rato. En los acontecimientos, por ejemplo, como los sellos, el primero, segundo, tercero, sexto, siempre se enlaza con lo que es las copas, no en el mismo momento, igual con las trompetas, no en el mismo momento, traen años de diferencia. Cuando se abre un sello, cuando se toca una trompeta, pueden pasar hasta 50 años de diferencia, tal vez hasta más. Porque, voy a poner un ejemplo, el primer sello se abrió en el año del 26 al 30, voy a poner un ejemplo. El segundo se abrió en el año 70, la trompeta se tocó en el año 70, ¿sí? Entonces,
otra se tocó en el 300 y así, o sea, es un ejemplo, ¿sí? No viene exactamente abriéndose el sello al mismo tiempo que la trompeta se toca, ¿sí? Las copas también, esas también tienen su intermedio. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 19, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, aquí vemos que habla de nuestro Señor Jesucristo. Cuando, digamos, ya pasó todo lo que es la tercera guerra, ya fueron contra Jerusalén, ya fueron destruidas esas naciones y ahora viene el reino de Cristo. Pero aquí lo que nos dice este versículo 15, dice que en su reino Él va a regir a las naciones con vara de hierro, dice. No va a ser si quieres hacerlo, si quieres, como en la actualidad, si quieres subir a las cabañas, estás invitado, puedes ir, ve. Si quieres celebrar esta fiesta, la puedes hacer, no te preocupes, ya no. En el reino de Cristo va a ser totalmente diferente. Dice, si no subes, no vendrá lluvia sobre ti. Así lo vimos en Zacarías, ¿verdad? Bueno. Y dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, dice Daniel capítulo 7, para confirmar lo que dice aquí en el versículo 15 de Daniel de Apocalipsis 19. Ya vamos a ir finalizando, hermanos. Daniel capítulo 7. Versículos 18 nada más. Ya hablando acerca del reino de Cristo, cuando Cristo regrese, va a ser el tiempo de lo que dice el 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y dice también, el versículo 27 de aquí, Daniel 7, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Sí? Aquí estamos claros. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces no va a ser si quieren, si pueden, porque acuérdense que ya estando Cristo presente va a ser con mano de hierro. ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿O no viene lluvia sobre ustedes? Y es muy, muy amplio todo eso. Algo similar pasó acá con el pueblo cuando se reconstruía el segundo templo después de la deportación a Babilonia. Dice, creo que es Esdras, ahorita les digo el capítulo y el versículo. Dice 7 de Esdras, capítulo 7. Cuando se comenzó a restaurar el templo
de Jerusalén, aproximadamente en el año, 457, 56 antes de Cristo. El rey Artajerjes, me parece que era Artajerjes II, dictó esto y le dijo a Esdras, dice así el 25 en adelante: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Dice el 26: y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, o a pena de multa o prisión. Aquí es un ejemplo de lo que sucedía, el que no quisiera, ¿verdad?, cumplir o hacer lo que se le encomendaba. Ahora, en el reino de Cristo, hermanos, estando Cristo presente, gobernando con vara de hierro, imagínense. Esto fue acá en el reino de Artajerjes. Fue un rey que pues dictó o dijo esta sentencia, ¿no?, para el que no cumpliera. Pero ahora, estando Cristo, hermanos, como dice la Escritura, Rey de reyes y Señor de señores, totalmente diferente. Y ahí sí va a ser de cuidado para las naciones. Dos pasajes más y finalizamos. No, es uno. Primera carta a los Corintios 15, capítulo 15. Dice el versículo 25: Cristo se va a encargar de llevar todo a cabo, de que en su reino se cumpla todo lo que es la voluntad de Dios, que todos los pueblos se sometan bajo la orden de lo que es la voluntad de Dios, hermanos. Y el que no vendrá lluvia sobre él y vendrán más cosas en contra, ¿sí? Dice el 25: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. A todos, no a unos cuantos. Hasta que todos sean sometidos. Y el que quiera, en este caso, que le vaya bien, tiene que obedecer, y el que no. Dice el 24, y ya esto es inicio para otro tema, pero ahí lo voy a dejar en el 24, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Eso ya es para después de lo que es los 1000 años, hermanos, del reino de Cristo. Dice luego el fin, pero el fin de otras cosas que van a acontecer. Entre ellas, pues, lo que es que el diablo va a ser desatado y después después echado en el lago de fuego. Y es un poco más de otro tema, hermanos. Y me salté mucho porque es mucha información, muchos pasajes, hermanos. Entonces, pero solamente traté de hacer notar lo que es esta guerra, que sí es una guerra totalmente diferente a las que conocemos, porque entra en acción
todas las naciones, hermanos, como en la primera, como en la segunda, pero con un interés mutuo para ellas, destruir a alguien que no van a poder hacerlo. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Pasa a vosotros, les dejo con el hermano Catalino.